¿Qué tal, alumnos de la institución educativa de la Católica? Espero que se encuentren bien de salud, es un deseo de parte de su profesor Padilla. Con el lema "Hoy me quedo en casa", vamos a desarrollar el tema de las cruzadas, su historia y mitos. El contenido de que vamos a desarrollar sobre este tema va a ser el siguiente: una introducción para que tengan idea de lo que son las cruzadas, el desarrollo de las 8 cruzadas, el contexto histórico y su origen, y algunos mitos sobre las cruzadas. Introducción. El hecho histórico va a desarrollarse hace unos 900 años, donde los reinos cristianos europeos que deseaban rescatar las tierras santas del poder de los musulmanes que había sido tomado por ellos. Este fenómeno complejo y no fácil de entender, pues son muchos y distintos los factores que confluyeron para la realización de estas guerras santas. El tener en claro antes algunos eventos históricos, tales como la extensión del Imperio Romano, ¿no?, que llegó a tener un esplendor máximo en el año 117 después de Cristo, según este mapa que les estoy mostrando. Tierra Santa, o lo que era Palestina, era romana, y luego fue pacíficamente transformado al cristianismo todo lo que era el Imperio Romano gracias a Constantino. Las diferencias entre Roma occidental y la Roma oriental se dio hace 330 después de Cristo, donde el emperador Constantino de Roma trasladó la capital del Imperio Romano a Bizancio, que era una zona griega, y la llamó Constantinopla, ¿no? Y también allí estaba cerca lo que era la Tierra Santa, que seguía siendo cristiana. Después de la caída de Roma occidental en el año 476 por los visigodos, al ser invadida, la capital del imperio se consolidó en Constantinopla y Roma perdió más importancia todavía, ¿no? Ahí vemos el mapa que para este año, el año 550 después de Cristo, el Imperio Romano se había reducido a una poca área en lo que era la península ibérica. Mahoma, en el siglo VII, da el nacimiento a una nueva religión llamada el Islam, ¿no?, en Arabia Saudita, a partir de la conquista armada de la Meca en el año 629 después de Cristo por Mahoma desde la ciudad de Media. Y el Islam se expandió casi por todo el África, casi toda la península ibérica, y también los territorios pues de que era antes Jerusalén, ¿no?, lo que era la Tierra Santa. Conjuntamente de las tierras santas, antes y durante después de ser cristianas, esta era la división pues política dentro de lo que era Europa y parte de África, ¿no? Roma, cuando todavía tenía su capital Roma y todo su esplendor, en el año 117 después de Cristo. Luego del imperio solo quedó en Oriente la capital de Constantinopla, ¿no? Y por último vemos los territorios que pertenecen a lo que es el color rosado a los islames, a la religión islámica o a los musulmanes. Otras nociones que debemos saber para entender las cruzadas son las siguientes, ¿no? El ideal religioso de la fe cristiana que unía a muchos pueblos de Europa en el siglo XI. También debemos entender que la división existente entre los musulmanes en el siglo XI facilitó al triunfo rotundo de la primera cruzada, que es la única cruzada que se triunfa por parte de los europeos, ya que luego se van a unir todos los musulmanes y va a ser muy complicado recuperar las tierras santas, ¿no? Las órdenes militares
surgirán en parte para proteger la Tierra Santa, en parte porque en realidad sus verdaderas intenciones eran la expansión territorial, ¿no? Las figuras del Papa en Roma y el emperador Bizancio, ¿no?, eran muy poderosas e influyentes como para que se armaran grandes ejércitos a quienes llamaron cruzados. Las 8 cruzadas. Aunque de hecho existieron 8 cruzadas hacia Tierra Santa, básicamente las más importantes van a ser las 4 primeras, pues a partir de la tercera, la influencia y la presencia cristiana en el Oriente Medio solo va a disminuir para Latinoamérica. Los cruzados en 1204 cometen el error de atacar Constantinopla y de esta manera, pues en el año de 1453 cae Constantinopla por parte de los turcos otomanos o musulmanes. El 7 de octubre de 1571 se desarrolla la batalla de Lepanto, donde los cristianos y musulmanes van a disputar el dominio del Mediterráneo. Hay algo curioso acá, porque el mismo día, un 7 de octubre del 2001, Estados Unidos, basándose como cristiano, va a atacar preventivamente a Irak, que es de religión musulmana sunita. La primera cruzada se va a desarrollar entre los años de 1095 y 1099. Los cruzados van a conquistar Jerusalén y buena parte de Palestina. Fue la única cruzada con una enorme victoria militar, pues las distintas facciones musulmanas alrededor del Mediterráneo se encontraban divididas. Esta primera cruzada se divide en dos, en la cruzada señorial y la cruzada popular. La primera cruzada que se va a desarrollar va a ser la cruzada popular, y luego la cruzada señorial, la que va a obtener los triunfos en conquista a Jerusalén. Se crea un reino en Jerusalén, y este reino va a ser dado a Godofredo de Bouillon, a quien lo van a elegir como rey, pero él no va a aceptar el título y se proclamó defensor del Santo Sepulcro. El reino se organizó según los modelos feudales. Su defensa inicialmente eran por los cruzados, pero luego se va a reforzar por las órdenes militares, en especial por los templarios, que era, o también llamado el ejército de Temple, fundado en 1118. Allí vemos una imagen en la cual en esta pintura se ve cómo se saquea Jerusalén por parte de los cruzados en el año de 1099, ¿no? Pero vamos a ver más adelante por qué se da esto. Aquí vemos un castillo en el cual es el carácter de los caballeros, el castillo de un estilo feudal construido por los cruzados en la ciudad de Líbano, donde van a albergar a 2000 hombres. La segunda cruzada se desarrollaría entre los años de 1145 y 1149, ya que los musulmanes, fatimíes y sulusídas, habían comenzado a unificarse y habían conseguido quitar a los cruzados de la ciudad de Edesa, que estaba cerca a Palestina. El Papa va a convocar a una nueva cruzada para reforzar la presencia cristiana. Inicialmente, la convocatoria de esta cruzada no tuvo mucha acogida, pero al ser predicada por San Bernardo, el monarca francés Luis VII y el emperador alemán Coronado II lo van a apoyar. Esta cruzada llegó a atacar Damasco, pero no consiguió tomarla. Resultó al final un total fracaso. Como consecuencia, varios territorios cristianos quedaron desprotegidos y comenzaron a sentir la ofensiva turca liderada por Salah al-Din Yusuf, más conocido como Saladino, que se constituyó como heredero de los fatimíes. Tal como todo el mundo musulmán, desde Túnez hasta Antioquía, le obedecían y se inicia la unificación musulmana, la cual va a traer como consecuencia un gran ejército musulmán. La tercera cruzada, entre los años de 1189 y 1192,
las cosas van a empeorar para los cristianos, ya que los musulmanes llegarían a unificarse desde Libia hasta Mesopotamia al mando de Saladino, quien va a conquistar Jerusalén en el año de 1188 y casi toda Palestina. Solo la ciudad de Tiro, que era Líbano, quedó en poder de los cruzados. Acudieron los reyes de Inglaterra y Francia, así como el emperador de Alemania, es decir, Ricardo Corazón de León, Felipe II y Federico III Barbarroja. Esta cruzada consiguió tomar algunas tierras, pero no Jerusalén. Sin embargo, sirvió para negociar una relativa paz con Saladino. A esta cruzada también se le conoce como la Cruzada de los Reyes. Las relaciones entre los latinos y griegos van a ir empeorando debido a las sucesiones mediocres de los reyes bizantinos a partir del año de 1180. La República Italiana de Venecia, que con las cruzadas habían adquirido una gran influencia comercial en Constantinopla, aprovechará para retomar y consolidar sus posiciones. La Cuarta Cruzada, entre 1202 y 1204, nefasta por intrigas de los comerciantes de las ciudades de puertos comerciales italianos como Venecia y Génova y por algunos políticos en Mesopotamia, los cruzados deciden atacar Constantinopla y la toman. En 1204, fundando y llamando el Imperio Latino dentro de este territorio. Se incrementó la enemistad entre cristianos latinos y orientales, debilitándose estos últimos, tanto en los 2 siglos después. En 1453 Constantinopla sería tomada por los musulmanes y luego llamada Estambul, en la ciudad de Turquía hoy. En el año de 1571 tuvo lugar la batalla de Lepanto, el mayor enfrentamiento naval de la historia de hasta ese entonces. En las siguientes cruzadas hay pequeños éxitos. Se incluyen las batallas contra los musulmanes en Egipto, que es la Quinta Cruzada. En la Sexta Cruzada, en 1228, los musulmanes egipcios ceden Jerusalén a Federico II de Sicilia, en la cual estará en manos de los cristianos hasta el año de 1244. En la Séptima Cruzada, en 1248 y 1249, estuvo liderada por San Luis de Francia, pero fracasó. En 1780 se intentó la Octava Cruzada para rescatar a San Luis, que había sido tomado prisionero. Sin embargo, este personaje muere en Túnez. En 1291 los cristianos fueron expulsados por completo del Asia Menor y las cruzadas de ultramar terminan, concluyendo así este periodo de las cruzadas. En el contexto histórico y origen de las cruzadas vamos a ver los siguientes ideales, ¿no? Por ejemplo, el ideal religioso de vincular la peregrinación a Tierra Santa como una forma de penitencia y de imitación a Cristo. Había alguna idea también milenaria y apocalíptica sobre la pronta venida de Cristo, ¿no? Llegar a la Jerusalén terrestre, librándola de los musulmanes invasores, era como una forma de acercarse a la Jerusalén celestial. Se veía como la forma suprema de alcanzar la salvación eterna. De esa manera movilizaban las tropas, el clero y los señores feudales de ese entonces de Europa, reyes, hacia el Asia Menor para recuperar las tierras o el Santo Sepulcro. El Papa convoca a las cruzadas y le dio una inusitada difusión, pero el movimiento desbordará a veces la autoridad a fines más propuestos por el Papa, ¿no? La tradición de peregrinar a los lugares santos se inició en el siglo III y continuó hasta el siglo VII
aún después de las conquistas musulmanas. Carlomagno pues es uno de los reyes con el cual se va a firmar algunos tratados donde se va a dar la tolerancia islámica, y las buenas relaciones de Carlomagno con el califa de Bagdad permitirían un periodo donde no habría muchas guerras. En el siglo X se mantuvo gracias a la renacida potencia militar de Bizancio, y a que los musulmanes se encontraban divididos, ¿no? Algunos autores creen que los musulmanes no molestaban a los peregrinos ni entorpecían la peregrinación, pero Robert Spencer, en lo que es su libro de Politically Incorrect Guide to Islam and the Crusade, escrita en el año 2006, manifiesta lo siguiente: que en el siglo VIII 60 peregrinos cristianos de Amrin fueron crucificados por los musulmanes, ¿no? Los musulmanes pedían dinero a los peregrinos, amenazándolos con saquear la iglesia de la resurrección si no le daban el dinero, ¿no? Dice que también en el siglo XI las persecuciones crecen severamente, tal que muchos cristianos tenían que huir de Constantinopla o a otras ciudades cristianas. En el año de 1004 el califa al-Hakim ordenó la destrucción de iglesias, quema de cruces y confiscación de las propiedades de la Iglesia Católica. En los siguientes 10 años, centenares de iglesias fueron quemadas y gran número de cristianos se convirtieron al Islam simplemente para salvar sus vidas, ¿no? Y en el año de 1909, el mismo califa al-Hakim mandó que la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén fuera destruida junto con la iglesia de la Resurrección. Todos estos acontecimientos pues van a impulsar lo que son las cruzadas, ¿no? En una expansión social y económica de Europa en el siglo XI, ¿no? Hacia las tierras santas se verterán buena parte de los impulsos bélicos y los excedentes humanos inadaptados de una Europa más pacífica que en los siglos anteriores, puesto que ya se va consolidando lo que es un sistema feudal. Las monarquías usarán las cruzadas como motivo de prestigio en alianza con el papado. En resumen, podríamos decir lo siguiente: decir que las cruzadas surgen ante el avance del Islam como la mezcla del afán de poder y del prestigio por parte de los reyes y emperadores, la ola de espiritualidad, militarismo feudal y su espíritu caballeresco, las nuevas condiciones políticas y demográficas de Europa, ¿no? Y en la primera cruzada, pues los cruzados conseguían indulgencias plenarias por parte del papado, recibían también un emblema de la Cruz Roja en el hombro, ¿no? Y integraban la custodia de los bienes a los obispos, de quienes dependían hasta su regreso tras haber cumplido, ¿no?, el voto de peregrinación, cuyo incumplimiento significaba la excomulgación también automáticamente. Por ello es que estaban obligados a ir a ser parte de las cruzadas hacia el Medio Oriente. Algunos mitos. Cuando nos referimos a los mitos no estamos refiriendo a leyendas, sino estamos refiriendo a ciertos términos que se dan y que en realidad no guardan relación, ¿no? Como cuando decimos pues que los cruzados pues destruyeron la ciudad de Jerusalén y la saquearon, como vimos en una imagen anterior, ¿no? Y es la explicación, vamos a dar la explicación de estos mitos. Uno de estos pues Tomás Madén, profesor de la Facultad de Historia Universal de la Universidad de San Luis de Estados Unidos y autor pues
de la obra Breve Historia de las Cruzadas, ¿no? Va a citar lo siguiente, ¿no? Entre los mitos, ¿no? El mito número 1 dice: las cruzadas eran guerras cristianas de agresión no provocadas contra el mundo musulmán pacífico, ¿no? Falso. Desde la herejía de Mahoma en el año 622 hasta el siglo XI, las fuerzas islámicas habían conquistado 2/3 partes del mundo cristiano y seguían avanzando, ¿no? Entonces habían sido incitados, ¿no? a recuperar esos territorios romanos, ¿no? Por parte de la expansión musulmana, ¿no? Los mitos que podemos encontrar, lo siguiente, dice: los cruzados llevaban crucifijos, pero lo único que les interesaba era conquistar riquezas y tierras. Sus intenciones piadosas eran solo una cobertura bajo su codicia, ¿no? Y su avidez rapaz, ¿no? Eso también es falso. Afrontaban gastos los europeos y fatigas porque creían que yendo a socorrer a sus hermanos y hermanas cristianos en el oriente habrían acumulado riquezas donde ni el orín ni la polilla se corroen. Sin embargo, todo esto les fue mal a ellos porque en las cruzadas no les trajo ningún tipo de ganancia para los europeos, ¿no? Asimismo, el botín era escaso y prácticamente casi ninguno logró ni riqueza ni recuperar los gastos que habían. Cuando dicen que los cruzados conquistaron Jerusalén en el 1099, saquearon todos los hombres, mujeres y niños de la ciudad hasta inundar la calle de sangre. Eso también es falso. Verdad que muchos habitantes murieron, pero hay que entender que en el momento histórico, ¿no? En esta época, si una ciudad se rendía, se perdonaba a los sitiados. Si no, pertenecían pues a los vencedores. Incluían no solo a los edificios y los bienes, sino también a los habitantes, ¿no? Y cuando Jerusalén cayó, fue saqueada, se dio muerte a muchos habitantes, pero a otros muchos fueron rescatados o liberados de los musulmanes. Otro de los mitos sería: las cruzadas eran una forma de colonialismo medieval revestido de oropeles religiosos. Falso. En la época europea no era una cultura poderosa y dominante que se aventuraba en una región primitiva y retrasada, ¿no? En realidad, quien era potente, acomodado y opulento era el oriente musulmán. Europa era como un tercer mundo, ¿no? No eran colonias. La finalidad última de los estados cruzados era defender los santos lugares en Palestina y proporcionar un ambiente seguro para los peregrinos.